Seguimos adelante, hermanos, en el estudio de la relacionándose en la cultura, o sea, el evangelismo. Esta va a ser la última sesión para este día. Y vamos a ver algo muy práctico. Los principios que vamos a estudiar en esta sesión me han ayudado a mí personalmente, me han ayudado en definir en mi mente qué es lo que yo voy a hacer en el evangelismo. Vamos a ver unos principios muy prácticos, cosas que quizás no hemos considerado tanto, pero les digo, para mí ha sido de muchísima ayuda concretar en mi propia mente cómo es el proceso de evangelismo, o ser discípulos más bien, del cual evangelismo es uno de esos pasos. Ya miramos varios pasajes, varios principios. Isaías se encontró en la presencia del Señor, vio al Señor alto y sublime, reconoció su necesidad, su incapacidad. El Señor hizo algo, quería mandar a alguien, y Isaías dijo: envíeme a mí. ¿Ya están dispuestos a decir eso al Señor? Envíeme a mí. Eso es el discípulo, el seguidor de Cristo que queremos ser. Y entonces entendemos todo eso, reconocemos quién es el Señor, nuestra condición, lo que el Señor ha hecho, y salimos a hablar con la gente. Y la realidad de nuestro testimonio, la realidad de nuestro esfuerzo en el evangelismo es que a veces nos van a escuchar y a veces nos van a rechazar. Parece que el rechazo en esta sociedad en la cual vivimos, el rechazo es más grande que antes. Y eso puede ser un resultado de nuestros esfuerzos, pero todavía hay que recordar que el Señor sí nos mandó. Piensa un poquito en el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. El Señor los llamó, los mandó, les dio el mensaje y el poder de llevarlo a cabo. Y fueron rechazados en gran mayoría. Pero desde el principio, cuando el Señor los está mandando, Él sabía que no iba a haber éxito según nuestro criterio. Y yo les digo, cuidado con esa palabra éxito. La gente dice: nos toca buscar métodos que nos dan mucho éxito. Yo digo que eso es una equivocación. Nos toca encontrar lo que quiere el Señor de nosotros. Si hay éxito o si no hay éxito, hay que encontrar la voluntad de Dios. Y el éxito que experimentamos en esta tierra no es la prueba del llamado de Dios. Eso es un proceso, oración, conocimiento de su palabra, y encontrar exactamente qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Puede haber éxito, puede haber lo que diríamos nosotros fracaso, pero puede ser el Señor los dos, porque Dios quiere cumplir algo a través de nosotros. Quizás no es el resultado que nosotros queremos. Y así fue con Jesús. Jesús empezó a hablar. Y muy interesante este pasaje. Me gusta este pasaje, pues como todos los pasajes de la Biblia. Pero demuestra algo aquí. Mateo 4, empezando en el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. El llamado de Jesucristo. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Se puede decir que esto es parte del proceso de evangelismo, pero yo digo que esto cabe dentro de lo que es nuestra misión, hacer discípulos. ¿Jesús hizo discípulos de sí mismo? Pues claro que sí. Todo lo que
todo lo que hizo en la vida fue con esa misma motivación, a ser discípulos. A veces fue recibido, a veces fue rechazado. Pero aquí encontramos que Jesús comenzó el proceso de ser discípulos con los incrédulos, los que no entendían y no creían. Comenzó ahí mismo. Y ahí mismo debemos estar dispuestos a comenzar. Por nuestras tradiciones tenemos el evangelismo y después discipulado, un programa que establecemos en la iglesia. Pero Jesús, eso fue todo lo que hizo, discípulos, y empleó algunas herramientas, los pasos dentro de esa misión. Empezó a ser discípulos con incrédulos. Por eso digo que no me gusta tanto los programas que nosotros desarrollamos, porque a veces hay aspectos que no están impulsados por lo que dice la Biblia. Así ahí empezó, llamó a ellos, y sabemos, cuando leemos más adelante en los evangelios, más adelante reconocieron de verdad quién era Jesús y creyeron. Pero cuando comenzaron eran incrédulos y siguieron a Jesús porque estaban interesados en lo que decía este hombre, pero no tenían fe todavía en él. Eso fue más adelante. Entonces, él tenía algo con ellos. Los llamó por nombre. Era algo personal. Los conocía. Sabían que eran pescadores y eran gente común, obreros en la comunidad. Entonces, y ahí demuestra que una gran parte de ser discípulos son las conversaciones individuales que tenemos. Claro que Jesús y nosotros hablamos a las grandes multitudes, pero el proceso verdadero de ser discípulos sucede en grupos pequeños, sucede uno a uno. A veces participamos en el proceso de ser discípulos y por nuestras tradiciones no reconocemos lo que estamos haciendo. Y está bien si estamos participando, pero la verdad es que eso es lo que estamos haciendo. Y digo, amén, seguimos adelante. Aún conversaciones individuales es lo que llamamos discipulado. Hago una distinción entre el discipulado y hacer discípulos. Hacer discípulos es toda nuestra misión. Bajo eso hay muchos pasos. Dios nos está preguntando, así mismo como preguntó Isaías, ¿te puedo mandar a tu esposo, a tu esposa? ¿Te puedo llamar a hablar con su vecino, con su compañero de trabajo? ¿Te puedo llamar a hablar a una persona aunque te va a rechazar? ¿Eso es el evangelismo? ¿Aun cuando te rechazan? Pues claro que sí. ¿Estás andando en el llamado de Dios? Entonces hay que tener cuidado en nuestra mente. ¿Qué es ser discípulos? Hay muchas situaciones que caben dentro de eso. A veces hacemos algo y algo sucede y pensamos que no estamos haciendo discípulos. Hacer discípulos es comprometerte al proceso, resultado que sea, negativo o positivo. Es una mentalidad a la cual debemos dedicarnos. Lucas 8. Jesús había echado fuera un demonio de este hombre y después de verlo en una condición sana, le habló y dijo, el Señor dijo a Jesús, quiero seguirte. Y Jesús dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Eso es parte de ser discípulos? Él no sabía, aparentemente no sabía mucho, pero Dios había hecho algo por él. Y eso sí sabía. Y Jesús lo mandó a su casa de nuevo.
debemos tener cuidado en nuestra comunicación del Evangelio. Vamos a entrar en eso más adelante, pero hay que reconocer qué es lo que Jesús dijo a este hombre. Cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. A veces nuestro mensaje no es solamente Jesús murió en la cruz, tiene que aceptarlo por fe, o tiene que aceptarlo en su corazón. A veces eso no va a ser parte de todas las conversaciones que tenemos. Quizás va a ser otra cosa. Depende de dónde está la persona con quien estamos. ¿Se sentía insuficiente ese hombre? Me imagino que sí. Pero en lo que él sabía, podía comunicar las grandes cosas que Dios ha hecho. Otra cosa en medio de nuestro miedo es que Dios sabe lo que no sabemos. Dios sabe que somos incapaces. Hay que seguir adelante y confiar en Él por las palabras que necesitamos en las situaciones. Pero eso tampoco quita nuestra responsabilidad de prepararnos, porque sí vamos a enfrentar personas, conversaciones, situaciones cuando no sabemos qué decir. Yo he pasado no sé cuántas veces en mi vida, no sabía qué decir. Pero en algunos casos, por lo menos, llevé el tema y fuera de la conversación y estudié, me preparé. No he sido 100% fiel, pero reconozco la importancia de serlo. Y me considero irresponsable si no lo hago. Porque lo más probable, el tema va a salir otra vez en otra conversación. ¿Acaso el Espíritu Santo es capaz de ayudarnos a recordar lo que hemos olvidado? Seguimos adelante. Quizás debemos a veces escuchar más que hablar. Así aprendemos dónde están las personas en su experiencia. A la vez, nos toca dedicarnos al proceso de renovar la mente, constantemente sacando lo malo, metiendo lo bueno. Lo bueno, la comunicación que nosotros necesitamos, viene de Dios. Nos toca meter las cosas de Dios por un proceso largo, las cosas de Dios renovando lo que está en nuestra mente. Y eso es por leer, estudiar, hablar con los demás, escuchar mensajes, etc. Pero dedicados a ese proceso de seguir adelante. Nunca vamos a llegar al día en esta tierra cuando decimos que no, ya no más, la mente está renovada y no necesito seguir aprendiendo más. Nunca llegamos a ese día. Eso es puro orgullo. No es entender la grandeza de nuestro Dios. Jesús dijo a sus discípulos, entonces, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Encontramos varias cosas ahí en ese versículo. Recuerden que 80% de los miembros de iglesias ni intentan hablar de su fe. Son los pocos que están haciendo la mayoría del ministerio. Tú no tienes que estar parte de ese 80%. El Señor no te está llamando a ese lado, de no compartir su fe, de no hablar de Cristo con otras personas. Recuerda lo que Isaías dijo. Yo soy un hombre de labios inmundos. No sé hablar bien muchas veces. Labios inmundos. He cometido errores, pecado. Y vivo en medio de gente así como yo. Y el Señor provee lo que necesitamos. Proveyó a nuestro Señor para nuestra salvación, que quita el pecado de nosotros. Y nos da el poder de seguir adelante. Efesios 4. Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores,
y maestros. No todos van a ser profetas, no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, pero va a haber algunos que sí son. Y Él los dio a la iglesia por cierta razón. Y seguimos al versículo que viene después. Pero voy a hacerles una pregunta. ¿Hay don de evangelismo? Algunos piensan que no hay. En este versículo parece que es más una responsabilidad. Yo no estoy seguro si hay dones de evangelismo o no. Parece que algunos son mejores en evangelizar con los incrédulos en el mundo mejor que otros. Pero la excusa de no tener el don de evangelismo no es una razón aceptable para no hablar de Cristo con los incrédulos. Eso es evangelizar. Hablar con los que no creen para que eventualmente lleguen a ser hijos de Dios. Un muy buen ejemplo para ilustrar eso. Si no, hay un don de misericordia. Si no tengo el don de misericordia, no debo tener misericordia para nadie. Eso no es excusa. Aunque no tengo cierto don, no me quita la responsabilidad de vivir dentro de algo de lo que es la misericordia o el evangelismo. No tengo el don de maestro, pero ¿voy a enseñar a mis hijos de todas maneras? Claro que sí. No es excusa. Quiero quitar eso antes de comenzar a seguir a la otra parte del pasaje. Entonces, volviendo a lo que dice, Él dio algunos a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la misión de nosotros? Sencillamente hacer discípulos para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificarnos para que hagamos el ministerio. La responsabilidad del ministerio es de la congregación, no solamente de los líderes, de los pastores. Lo que tradicionalmente asignamos o damos a los pastores realmente es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Nosotros nos encargamos del ministerio de ser discípulos. Y Dios dio a las personas claves para ayudarnos en capacitarnos, en edificarnos, en prepararnos. Pero es nuestra responsabilidad como cualquier miembro de la iglesia participar en alguna manera, y a muchas maneras, de participar en el proceso de ser discípulos. Para ilustrarlo brevemente, el equipo de música, el equipo de adoración en la iglesia está haciendo discípulos mientras están cantando y practicando y preparándose en la música. ¿Eso es parte de ser discípulos o eso es solamente equipo de música? Yo digo que debe ser parte de ser discípulos. Y si están escogiendo con cuidado lo que van a cantar, están buscando con cuidado cómo van a dirigir la congregación en adoración, eso puede ser parte de ser discípulos. Si escogemos canciones por el tono, por el ritmo, porque suena bien, así no van a participar tanto en el ser discípulos. Por eso hay una gran importancia para el equipo de música, equipo de adoración. Debe de serlo bien, debe ser parte de ser discípulos. Es una manera de participar en el proceso, y hay muchas más. Dije antes que el evangelismo es un paso dentro de la misión. En 2 de Timoteo, Pablo dijo a Timoteo,
haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Parece que, por lo que encontramos en Efesios y Timoteo, que Timoteo era pastor, pero también era evangelista. Quizás tuvo un don de ser pastor, o quizás tuvo los dos, o quizás tuvo uno, pero de todas maneras, aun si no tiene el don de evangelismo, si eso sí existe y no es solamente responsabilidad, nos toca participar en eso. Pero debemos entender bien qué es evangelizar. Una conversación con mi prójimo acerca de Jesucristo. Vamos a examinar eso más adelante. Aquí tengo una ilustración. Muy sencillo, hecho por un joven. Y creo que fue para esta misma presentación. Aquí tenemos un dibujo hecho por un niño. Es un dibujo de conectar los puntos. Y esto ilustra el proceso de hacer discípulos o evangelismo. Comienza conectando los puntos uno por uno y después está comenzando a reconocer qué está pasando. Pues es un hombre. Interesante. ¿Quién será ese hombre? Y más adelante, conectando los puntos, empieza a ver quién es. Es Jesús que está ahí. No funcionó bien. Después de conectar los puntos, lo cual es explicar los detalles de cómo es Jesucristo. Sí, así es Jesucristo. Él es el que puede llenar el anhelo de mi alma. Seguimos adelante. Vamos a ver unos pasajes que ilustran eso mismo. Llevamos a una persona de donde está hacia donde necesita ir. En Lucas 18, aquí vemos un esfuerzo de Jesucristo en el evangelismo. Lucas 18. Ustedes conocen, lo más probable es el joven rico. Vino Jesús y quería hablar con Jesús. Sabía que era alguien importante, que había mucha gente siguiendo, escuchándole. Dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todos queremos que alguien venga a hacer esa pregunta, ¿no es cierto? Y amigo, ¿qué necesito para ser cristiano? ¿O qué necesito para ser salvo? Es una pregunta que anhelamos. Y hace la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús contesta con algo para mí es un poco raro. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Pues nuestra respuesta sería: es que necesitan aceptar a Cristo en su corazón. Eso sería nuestra respuesta, ¿no es cierto? Hoy en día. No respondió: hay que creer en el Hijo de Dios. Jesús para este hombre no dijo eso. ¿Por qué me llamas bueno? Pues qué raro. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y sigue. Jesús le dio un repaso de la ley de este versículo 20 en adelante. Y el joven respondió que había obedecido toda la ley. Si ponemos cuidado, vamos a ver que ahí está entrando en un problema. ¿De verdad? ¿Tú habías obedecido toda la ley? ¿Toda su vida? Encontramos que había un problema en la mente de este hombre. Por eso, yo creo que por eso encontramos ese tipo de respuesta de Jesucristo. Cristo sabía, conocía a este hombre. Jesús es Dios, sabe todo. Conocía el corazón, sabía lo que estaba pensando, sabía su actitud y respondió de acuerdo a lo que este hombre necesitaba. Respondió: te falta todavía una cosa. Pues después de obedecer toda la ley, te falta una cosa.
vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Muy interesante lo que dijo, ¿no es cierto? Jesús a ese hombre. Jesús está evangelizando, haciendo discípulos. Pues claro que sí. Pero qué raro esta conversación. Dice Marcos, Lucas es donde se encuentra una versión de este evento y Marcos tiene también. Y dice, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Marcos también dice que Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, vende todo lo que tienes. Y este hombre salió triste. Pero comunica que Jesús lo amó. Afligido estas palabras, se fue triste. Esto fue el fin de la conversación que él tuvo con Jesús. Salió y no sabemos nada más. Y nosotros diríamos, pues espere, no es tan difícil. Venga, déjame decirte otra vez. Jesús sabía lo que estaba pensando. Le dijo lo que él necesitaba escuchar y se fue triste. Jesús fue rechazado. A lo mejor nosotros también vamos a estar rechazados. ¿Has usado este método de evangelización que usó Jesús? ¿Nunca has dicho a nadie que vende todo lo que tienen y siguen a Jesús? Decimos que queremos vivir como Jesús. ¿Por qué no hemos empleado este método de evangelizar? Vamos a contestar eso después. En Juan 3, un fariseo llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, yo puse en paréntesis, orgulloso de su genealogía por nacer en una familia judía. Así eran los fariseos, los líderes entre los judíos. Y vino a Jesús de noche, quizás por miedo de que alguien lo viera. Y sigue en capítulo 3. Este hombre reconoce que Jesús es de Dios. Y Jesús comienza de una vez haciéndolo reconocer su necesidad. Y su necesidad era, hay que nacer de nuevo. ¿Cuántas veces tuvo Jesús esta conversación de nacer de nuevo en la Biblia? Es la única vez. Habló con muchísimas personas, pero con este hombre hay que nacer de nuevo. Era algo muy curioso, que solamente con este hombre, pero fue algo específico para este hombre. Entonces, Nicodemo no entendió. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? No estaba captando lo que Jesús estaba tratando de explicarle. Jesús dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que recordar de quién estamos hablando. Nicodemo, fariseo, líder entre los judíos. ¿Qué pensaban ellos en su mente? Estaban orgullosos de su genealogía. Nacieron en el linaje de Abraham, el que recibió promesas de Dios mismo. Y pensaron, por nacer de Abraham, yo estoy bien con Dios. ¿Estás captando por qué dijo Jesús eso mismo? Nació de agua, nació de su mamá, nació físicamente, pero el que no nace del Espíritu, o sea, uno que nace la primera vez de agua, nacimiento físico, no va a entrar en el cielo por ninguna manera, de ninguna familia, por ninguna genealogía. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu, dijo él a este hombre. Sigue explicando los detalles de lo que quiere decir nacer de nuevo. Y es aquí donde tenemos el versículo Juan 3:16. Todo el mundo conoce eso. Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo primogénito.
Ese versículo está en el contexto de la conversación con Nicodemo, en nacer de nuevo. Y la explicación de lo que quiere decir nacer de nuevo viene después de la primera parte de esa conversación. Nacer de nuevo, el significado se encuentra en 3:16. El que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no dijo eso Jesús. Lo que tenemos escrito no se encuentra en ninguna otra parte. Hablando de nacer de nuevo, una conversación de Jesús. ¿Has usado este método de evangelización que usó Jesús? Este hombre necesitaba escuchar lo que Jesús le dijo en ese momento. Fue un desafío muy personal para Nicodemo. Por lo que estaba confiando, él necesitaba escuchar eso. Lo que estamos viendo aquí es que Jesús sabía algo de las personas con quien hablaba. Sabía algo del hombre rico que le vino. Sabía qué decirle. Y contestó según lo que cada uno necesitaba. Otro ejemplo. La mujer de Samaria vino a sacar agua en Juan capítulo 4. Jesús hizo lo mismo con ellos, aunque la conversación es completamente diferente. Jesús le dijo, aprovechó las circunstancias del momento y fue a hablar con una mujer con quien un judío no debía hablar. Y ella estaba sacando agua y aprovechó la circunstancia. Aunque supuestamente no debía hablar con ella, dijo, dame de beber. Y él le dio y había una conversación larga y ella dijo, ¿cómo es que habla conmigo? Y él respondió, pues si tú sabías, tú debes estar agradecido por hablar conmigo. Y dice más adelante en capítulo 4, Él te hubiera dado agua viva si hubiera pedido agua viva que dura hasta la vida eterna, de no tener que necesitar, no necesitar lo más necesario para la vida. Y después le habla de los detalles de su vida. Explica que él sabe que se había casado varias veces y el hombre que tuvo ahora no está casado con él. Y después llama a los demás y por esa evangelización con una sola persona muchos llegan a la salvación. Gente del pueblo de ella. Entonces, lo que encontramos en todos estos métodos es el mensaje según la necesidad. Entonces, ¿cómo aplicamos todas estas tres conversaciones que miramos? ¿Cómo aplicamos eso en nuestra vida? Jesús conocía a la persona antes de verlos. Sabía lo que estaba en la mente del rico, sabía muy bien lo que estaba en la mente de Nicodemo, el orgullo de su genealogía, conocía detalles de la vida de esta mujer y tuvo tres conversaciones bien distintas. Vende todo lo que tienes, hay que nacer de nuevo, debe de beber, te doy agua viva. Tres conversaciones bastante distintas. Pero en cada caso, lo que Jesús dijo era lo primordial, lo más importante para el individuo con quien hablaba. Sabía lo que necesitaban y hablaba según la necesidad. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida reconociendo que no somos Dios? No sabemos las cosas de antemano. Yo veo todo esto y digo que necesito seguir el método o ejemplo de Jesucristo. Necesito hacerlo. Pero ¿cómo? Me hace pensar, me hace reflexionar. ¿Debo escuchar más antes de hablar?
¿Debo conocer las personas con quienes estoy hablando? Cuando hay oportunidad. Quizás debo callar la boca más y esperar el momento oportuno para abrirla. Quizás necesito ajustar mi mensaje según la necesidad de la persona con quien estoy hablando. ¿Cómo lo voy a ajustar? Por ejemplo, si alguien ya cree en Dios y ya hasta reconoce que es pecador, se ha arrepentido, quizás pueda hablarle de la cruz. Pero ¿qué tal si estoy hablando con mi primo que es un ateo? Es un ateo. A él no le importa la cruz. No le importa para nada. Pero eso es decir que no puedo comenzar con él el proceso de ser discípulos. Yo digo que sí puedo. Pero necesito cambiar lo que digo. Quizás necesito... El enfoque es llevarlo de donde está hacia donde necesita ir. Un ateo no quiere escuchar de la cruz. Pero quizás un ateo necesita un desafío a su incredulidad. O hacerle dudar de la ciencia. Él cree en la ciencia como muchos ateos creen. Hacerle dudar de la certeza de lo que él dice que es la ciencia. He intentado eso con él y todavía no cree, según lo que hace tiempo que no lo he visto. Pero si yo quería hablarle de Jesucristo, no puedo comenzar con la cruz. Necesito ajustar el mensaje para llevarlo de donde está, o hablarle ahí donde está, en una manera que él puede entender y recibir, con la motivación de llevarlo quizás un solo paso hacia Cristo, o quizás 10 pasos, depende cómo va la conversación. Llevando a las personas de donde están, eso requiere tiempo, conociéndolos, dónde están, qué es lo que entienden, qué es lo que necesitan, para ir de donde están hacia Cristo. No sé de ustedes, pero esa mentalidad me ayuda mucho. Porque muchas veces tratamos de comenzar una vez. Cristo murió por ti en la cruz y necesitas aceptarlo por fe. No, pues voy al prójimo. Eso demuestra una falta de interés en los individuos, en las necesidades. Y yo digo que sí debemos tratar de tomar más tiempo entendiendo dónde están en sus mentes, dónde están la gente con quien estamos hablando, a poder ser muy eficaz en llevarlo un paso más hacia Cristo. Muchas veces no vamos a llevarlos por todos los pasos. Digamos, si hay 10 pasos, quizás participamos en un solo paso entre los 10 para que acepten a Cristo, para que reconozcan y crean. Me ayuda mucho pensar en el método de Jesucristo. Jesús les habló según su necesidad. Hay que recordar que nuestro mensaje de las buenas nuevas nunca cambia. No podemos ajustarlo, pero nuestra manera de interactuar con la gente, nuestra manera de presentar el mensaje sí cambia. No cambiamos el mismo mensaje del Evangelio. No podemos, no tenemos permiso, no es de Dios. Necesitamos estar firmes en eso. Pero ¿cómo vamos a hablar con la gente? Yo creo que vamos a hablar a la gente como Jesús habló con la gente, según su necesidad. Recuerdo que en el proceso de ser discípulos de Jesús, Él dijo hipócritas a algunos. Eso es el proceso de ser discípulos. El beneficio reciben los que están escuchando, no los hipócritas. Pero todavía es el proceso de ser discípulos. ¿Qué es lo que necesita la gente? Quizás necesitamos dedicarnos a callar más la boca en el proceso de evangelización y escuchar cuál es la necesidad de la misma persona con quien estoy hablando. Espero que les ayude a ustedes también. Queremos usar estos métodos. Quizás no vamos a decir vende todas las cosas. Quizás no sabemos de corazón, pero aprendiendo, conociéndolos,
llegamos a saber algo de su corazón, de su mente. Mediten estas cosas. Mediten, estudien, siguen estudiando, siguen hablando con los demás. Vamos a terminar esta sesión del evangelismo. Que Dios los bendiga. Espero que ha sido de ayuda. Y recuerden, todo lo que estamos estudiando necesitamos seguir adelante. Volvemos a estudiar, volvemos a leer, volvemos a platicar con los demás. Disfruten el tiempo de plática con la pregunta. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves y otra vez el primer sábado del mes. No, es el tercer sábado del mes, de cada mes. Nos vemos el tercer sábado de octubre. Hasta luego y disfruten el tiempo.